Ok, aquí vamos con la nueva lección. Lección número 2 para nuestra clase de inglés. Pongan mucha atención, esta clase es un poco más larga porque estamos incluyendo un tema anterior que necesitamos realmente entender y un repaso de las conjunciones y transiciones. En la descripción de este video y del pasado voy a poner el enlace donde ustedes pueden descargar esta imagen que tiene los tiempos de cómo se puede conjugar un condicional. Para repasarlo, vamos a ver unos ejemplos. Para todos nuestros ejemplos vamos a usar el verbo to sleep. That way, you can see how it changes from tense. Presente, pasado, futuro, etc. Ok, lo vamos a hacer de esta manera. 3 líneas separando nuestro ejemplo, nuestra conjugación simple. Después nuestra presentación simple, como se vería en un enunciado. Y hasta abajo, usando una conjunción o transición. Empezamos con FI presente. Entonces se diría if I sleep. Pongan atención, pongan mucha atención porque de la manera en que escriban el enunciado es lo que les da a indicar qué es lo que se puede completar. Ejemplo, si yo digo if I sleep, sleep está en presente. Lo ponemos en presente en español. Si yo duermo, ejemplo, if I sleep, I can regain my energy. Si yo duermo, puedo recuperar mi energía. Ok, pongan atención. Cuando lo decimos en presentes, si yo duermo, dando a entender, si yo duermo, si yo en una situación hipotética duermo, esto es lo que puede pasar. ¿Y qué más le podemos sumar a nuestro enunciado? Conjunción o transición. Esto fue lo que yo puse. If I sleep, I can regain my energy. Unless you disturb me. A menos de que me molestes. Obviamente, estamos usando unless porque de un lado tenemos de que dormir a menos que me molestes. Alright, next one. El siguiente. If I passed. ¿Cómo se dice dormir en pasado? If I slept. Ok. En español es si yo dormía. Porque es el pasado. No. Yo dormí. Si yo dormí. Es el pasado. Dormí es otro. If I slept, I was obviously tired. Ven. If I slept está en pasado. Nuestro complemento está en pasado. Y como lo completamos, if I slept, I was obviously tired. Nonetheless, wake me up in an emergency. Ese nonetheless tiene sentido. Si yo duermo, estaba obviamente cansado. La otra idea, despiértame en caso de una emergencia. Podemos poner no obstante, sin embargo, pero el aunque, ese sí no cabe. Aunque nonetheless puede que se signifique aunque en algunos casos, en este caso solamente cabe sin embargo o no obstante o palabras que vayan por ese contexto. El siguiente, ¿qué creen que sea? Ok, if I future. El futuro de dormir es yo dormiré. If I will sleep. Nada complicado, will es futuro. Después de will se pone el verbo en tiempo simple. The problem isn't if I sleep or not. Este puede ser un poco confuso para pensar en enunciados porque usualmente no usamos el sí de posibilidad en futuro. Pero pongan atención qué es lo que dice aquí. Palabra por palabra. El problema no es si yo dormiré o no. Esta es la que se le llama la voz pasiva.
Y pues, con práctica sabrán cómo hacer estos enunciados. El problema no es si dormiré o no. Por lo tanto, don't go in a tangent. Si no saben qué significa go in a tangent, tangent es tangente. Ya saben, cuando empiezan a hablar de otras cosas que no son. El enunciado da a entender que una persona está discutiendo con la otra y te está diciendo, es que tú sí duermes, es que tú no duermes. Y el que está diciendo el enunciado dice, hey, no te metas por ese tema, no te vayas en una tangente. El problema no es si duermo o no, por lo tanto, no te vayas en una tangente. Pay attention, entonces. Siguiente, if I used to, y el verbo. Esto es lo que se le llama nuestro copretérito, o de una manera simple, nuestro tiempo de aba. En este caso no acaba aba, porque es yo dibujaba, yo cantaba, pero para dormir se dice si yo dormía. Don't ask me if I used to sleep too much. Igual, palabra por palabra, no se confundan. No me preguntes si yo dormía mucho. Complemento. Don't ask me if I used to sleep too much. Arguably, you slept twice as much. Recuerden que ese de arguably habíamos dicho que tiene que ver con argumentar. Entonces, no me preguntes si dormí mucho. Podremos decir en comparación o, como habíamos dicho, argumentablemente, posiblemente. No me preguntes si yo dormí mucho. En comparación o argumentablemente, tú dormiste lo doble. Cabe notar que para conjunciones, la primera cláusula se separa de la segunda con coma. Pero aquí tengo más, ¿ok? El uso de comas y puntos y comas, eso lo podemos explicar después. Así que si tienen preguntas, no se preocupen. If I would, y el verbo. Eso es lo que llamamos nuestro postpretérito o nuestro iría. Dormiría, cantaría, soñaría. If I would sleep. Nuestro enunciado es if I would eat your food, I would be desperate. Pero recuerden que creo que habíamos dicho que 4 tiempos también se pueden traducir al ara era. Si yo digo yo cantaría, yo cantara. Yo dibujaría, yo dibujara. O como él era. Deja ver. Vaya, no se me ocurre un era en este momento. Ya. Yo daría, yo diera. Ara era. En este caso no es un ría. En este caso lo traducimos como un era. If I would eat your food, I would be desperate. Si yo comiera tu comida, estaría desesperado. Obviamente queremos entender de esto, que quiere decir que la persona que hace la comida realmente no cocina bien, no cocina sabroso. Y por eso está diciendo que estaría desesperado. No comería la comida de esa persona de otra forma. Entonces, if I would eat your food, I would be desperate. Be that as it may, I am desperate. Eso lo puse en mayúsculas para enfatizar la declaración para que se entendiera el be that as it may. Be that as it may es de cualquier forma, de todas maneras. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿No cocinas bien? ¿Solo comería si estoy desesperado? Oh, ¿y qué crees? Realmente estoy desesperado. The next one. If I have participle. Estos ya son nuestros tiempos compuestos. Have está en presente. Entonces es yo he, y el participio, pero en español no acaba en ado, ido. Slept
es el participio, es un verbo que no cambia de su pasado a participio, se escribe igual. If I have slept more than 3 hours a day, I'd exaggerate. Palabra por palabra. Si yo he dormido más de 3 horas en el día, yo estaría exagerando. Porque ese de I'd es el I would. Entonces, como es would, acabaría. Yo exageraría. If I have slept more than 3 hours a day, I'd exaggerate. However, testing week is finally over. Acuérdense que el however es para hacer un contraste. La persona está dando a entender que por unos buenos días solo ha logrado dormir menos de 3 horas. No obstante, la semana de exámenes ya se acabó. Ese es el contraste. No he dormido, no he dormido, no he dormido. Algo cambió. Ahora estoy contrastando a un sentido opuesto. Fíjense que yo estoy construyendo todos estos enunciados poniendo la cláusula de probabilidad de sí e iniciando la segunda mitad de mi enunciado con una transición o conjunción. Dejen que su imaginación les guíe para saber cómo escribirlos. If I had participle, mismo que el pasado, pero este está en pasado, entonces no es yo he, es yo había. If I had slept, simple. If I had slept enough, I wouldn't have a headache now. Entonces es si yo no hubiera dormido suficiente, porque este también es el era. Si yo no hubiera dormido suficiente, no tendría, porque es el wouldn't have, no tendría un dolor de cabeza ahora. Podríamos haber escogido la otra traducción, el de si no había dormido suficiente, pero esta escogí el hubiera. If I had slept enough, I wouldn't have a headache now. Thus, I am bedridden. Ese de thus, thus es como a consecuencia de, por lo tanto, como resultado. Si tú no duermes suficiente, pues tu cuerpo sufre, te da un dolor de cabeza. And believe me, I have experienced it. Una vez, no me acuerdo qué estaba haciendo, creo que un proyecto de un documental. I did not sleep for like 2 days. Y me dio un dolor de cabeza. I couldn't do anything. Literalmente me tiró a la cama. Eso es lo que bedridden significa. Eso viene de bed, cama. Ridden viene del verbo to ride, montar. Entonces como si dijéramos montado en la cama. Y así me quedé. Like, it was horrible. La cabeza me tronaba, me apretaba, no podía ver, no podía escuchar, no podía nada. Horrible. Anyway, ya casi se acaban. If I would have participle. Si yo tuviera o si yo hubiera, ¿ok? Y el participio. If I would have slept. Si yo hubiera dormido. No traten de pensarlo mucho, usen sus pistas. Would, saben que es iría. Have, saben que se tiene que usar como el verbo de haber, porque le sigue otro verbo. Entonces, haber más iría, hubiera o habría. You argue if I would have slept better with a pillow. Tú estás discutiendo si yo hubiera dormido mejor con una almohada. O tal vez si yo habría dormido mejor con una almohada, ¿ven? Tú discutes si yo hubiera dormido mejor o si habría dormido mejor. Las dos quedamos de acuerdo que se valen. You argue if I would have slept better with a pillow, although I assure you I don't like it. Ese although ya lo sabemos. No obstante, sin embargo, aunque. Ese de assure
si no se lo saben, es asegurar, dando a entender. La persona dice, no, es que mira, vas a dormir mejor con una almohada, se siente mejor. Pero la persona que dice el enunciado dice, no, no, no. No obstante, lo que tú me estás diciendo, yo te aseguro que no me gusta. Ok, nos quedan dos. En la imagen ven que este CMM significa could, may, might. Que los dos son un podría. I could, yo podría. I may, yo podría. I might, yo podría. For all practical purposes, could, may, might are the same. Y al final un presente. En este caso, if I could sleep, if I may sleep, if I might sleep. Si yo podría dormir. I was wondering if I could sleep in your bed. Ese de I was wondering, ya lo saben. Me preguntaba o estaba preguntándome si yo podría dormir en tu cama. I was wondering if I could sleep in your bed. At any rate, there's plenty of space. Ese de at any rate, de todas formas, de todas maneras, de todos modos. Dando a entender, hey, quiero dormir en tu cama. Además, tú sabes que hay suficiente espacio. Ese de at any rate está tratando de decir de cualquier manera lo que te estoy proponiendo, la condición que estoy proponiendo, dando en proposición, es factible. Y por último, if, could, may, might have participle. Ok, participio, tiempo compuesto. If I could have slept. Lo siento, ya no está el if. I could have slept. Aquí es el podría haber dormido o el puede que duerma. I could have slept a little longer. Puede que haya dormido un poquito más. O yo podría haber dormido un poco más. I could have slept a little longer, yet you kept on bothering me all night. Acuérdense que ese yet es como un pero, a pesar de eso, a costa de eso. Aquí también podemos poner un sin embargo. Yo pude haber dormido un poco más. Yo podría haber dormido un poco más. Sin embargo, tú me molestaste, tú seguiste molestando, tú no paraste de molestarme toda la noche. Ok, esta es la siguiente parte que vamos a ver en nuestra lección. Y esto tiene que ver ya con la siguiente clase. Voy a cortar e iniciamos en el siguiente video.